Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 9 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar, nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. En diferido nos escuchan desde la provincia de Córdoba por la 94.1 FM Perfil Jovita y por la 103.5 Radio Hipótesis desde la localidad de General Lavalle y desde la ciudad de Catamarca a través de la 92.9 Radio SOF. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gus. Te damos la bienvenida a nuestro programa. Vamos a hablar ahora, algo muy interesante, la nota, sobre los estudios clínicos, todo lo que se debe llevar a cabo para obtener, en este caso, un medicamento o una vacuna. ¿Qué pasa? A partir de la pandemia del COVID-19, los estudios clínicos pasaron al centro de la escena. ¿Por qué lleva años desarrollar un medicamento? ¿Son seguros los estudios? Claro, vamos a ver con un representante de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, KM, que con él vamos a ampliar un poquito este tema. ¿Cuál es lo importante? ¿Cómo se llega desde que un científico dice esto puede ser útil hasta que podamos implementarlo en las personas? Estamos en contacto con el señor Fernando Giannoni, que es director de Asuntos Externos de KM, es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales. Señor Giannoni, ¿me está escuchando? Sí, ¿qué tal, Marcelo? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué dice? A ver, y una de las cosas de las cuales se habla mucho, pero me parece que no se sabe tanto, es ¿qué pasa con esto de que aparecen vacunas, se desarrollan las distintas fases, cuándo se las puede aplicar? Yo le pediría a usted que nos cuente, que nos haga un resumen para nuestra audiencia. Desde el momento en que un científico dice esto a lo mejor puede servir, hasta que digamos, bueno, ya se la podemos aplicar a la gente. ¿Cuántos pasos tenemos? ¿Cómo va pasando de un lado a otro esto? Sí, es un tema muy interesante. Como dijo usted, estamos viviendo una etapa donde la salud está en la agenda pública y todos estamos expuestos día a día con temas de salud, pero es un tema generalmente muy técnico que tiene la opinión pública tiene poco conocimiento del tema. Así ¿no? así es. Nosotros tenemos en la Cámara 44 laboratorios de distintos orígenes que tienen una característica en común, que son laboratorios que se dedican al desarrollo de medicamentos innovadores, ¿no? Son los responsables de los medicamentos que han solucionado muchas de las crisis sanitarias que ha tenido en la humanidad la historia, ¿no? Claro, seguro que sí. Vamos más atrás, hasta recientes temas como el HIV o la hepatitis C. Bueno, ahora hay como un esfuerzo mancomunado de todo lo que es la industria, con instituciones públicas, con gobiernos, para desarrollar la vacuna y tratamientos también para el COVID. Nosotros tenemos 5 empresas que tienen en la Cámara vacunas candidatas en distintas fases. Y la verdad es que desarrollar un medicamento es un tema muy complejo. Imagínense, normalmente es un proceso que demora entre 7 y 10 años, desde que se identifica una necesidad, es decir, alguna patología a resolver, se comienza la investigación, y generalmente una investigación empieza con un estudio quizás de 10.000 moléculas, sí, y a través de distintos pasos que se van dando, primero se conoce la patología, se hacen estudios en laboratorios, se hacen estudios preclínicos, sí, y a medida que se van avanzando en esos pasos, esas moléculas de esas 10.000, quizás 1 o 2 llegan al mercado, ¿no? Claro. Si es que llegan, ¿no? Moléculas, discúlpame, Fernando, sí. Al hablar de moléculas hablamos de supuestos potencialmente medicamentos o vacunas, ¿no? Cada vez correcto. Las que llegan a la meta de esos 10.000, que llegan 2 o 3,
van a ser medicamentos o vacunas. Es decir, partimos de esa denominación molécula, entonces, ¿es así? Sí, pues sí, moléculas y digamos, ha habido un avance científico, la ciencia está creciendo o avanzando a pasos exponenciales, ¿no? Nosotros estamos quizás más familiarizados con los medicamentos sintéticos hechos por síntesis química, claro. Y actualmente los últimos medicamentos son medicamentos biológicos que se desarrollan a partir de organismos vivos, ¿no? Entonces, pero igual tienen la misma complejidad. Las vacunas generalmente son biológicas. Ajá. Todo este proceso es necesario porque uno tiene que probar primero que el medicamento es seguro, claro, es decir, o la vacuna que es segura, es decir, que no va a generar contraindicaciones o efectos adversos. Sí. Y después hay que probar que es eficaz, es decir, que sirve efectivamente para tratar o prevenir una enfermedad en el caso de las vacunas o tratar una patología en el caso de un medicamento. Imagínese usted que, digamos, una vez que se sale de la etapa de laboratorio, empiezan las pruebas en humanos que se dividen en fases, ¿no? Son 3 fases donde se va incorporando cada vez más gente, y cada una de esas fases, fase 1, fase 2 y fase 3, también tienen el mismo propósito, probar la seguridad y la eficacia. Yo, para darle una estadística, digamos, los medicamentos que están en fase 1, sí, es decir, que ya llevan años de investigarse, solamente un 10% llegan al mercado. Ya cuando se avanza a fase 3, esa estadística se transforma en un 75%. Claro. Es decir, el hecho ahora que tengamos más de 166 vacunas en desarrollo, y que tengamos 7 vacunas de ellas en fase 3, nos da un cauto optimismo de que algunas de estas vacunas puedan llegar pronto a ser terminada su fase de desarrollo y someterse para su aprobación a las autoridades regulatorias de cada país. Claro, es decir, que estamos hablando que en la Argentina tenemos 5 vacunas que se están desarrollando. Hay a nivel global, sí, hay 166 proyectos que según enumera la OMS. Ajá. Y de esas 166 hay 7 que están en la última fase, que es la fase 3. Ajá. Y hay otras que están en fase 2, en fase 1, hay muchas ya que hay más de 25 que se están probando en humanos. Y eso fue un tiempo récord, ¿no? Porque esta enfermedad se conoció en enero. Claro. Entonces, lo que se ha producido ahora es un aceleramiento de los tiempos, digamos, sin resignar ningún tema de seguridad, es decir, que muchos de los procesos que se desarrollaban en forma secuencial ahora se están haciendo en forma paralela, con mucha cooperación entre las empresas y las universidades, entre las universidades y distintos investigadores, para lograr que quizás hasta fin de año, principio del año que viene, podemos tener alguna de estas vacunas aprobada, por lo menos, ¿no? Porque una cosa que tengamos el desarrollo y otra que luego llegue al mercado. Claro, es decir, que se iniciaron 160 y hay 7 que están en la fase final, digamos. ¿Por qué necesitamos 7 vacunas, no? ¿Por qué no sería una sola y buena, y no 7? ¿Es por algo en especial o porque, bueno, cada laboratorio tiene lo suyo? Nosotros siempre hablamos de vacunas en forma genérica, pero cuando uno profundiza, las vacunas tienen distintas tecnologías. Hay algunas vacunas que se hacen con virus inactivado, que es el mismo virus que provoca la enfermedad, pero se le quita genéticamente la agresividad a ese virus, y lo que hace el virus es como engañar al sistema inmunológico, ¿no? Es decir, el virus no produce la infección, pero hace que se generan anticuerpos. Después hay otra tecnología que es con virus muerto, es decir, es el mismo virus, pero ya no tiene actividad. Hay vacunas que se hacen con vectores de virus o con partes recombinantes de ese virus, y las últimas vacunas se desarrollan con proteínas que hacen también, todo esto es la misma finalidad, es decir, que el cuerpo genere anticuerpos para defenderse del agente infeccioso, que puede ser un virus, una bacteria, en este caso el COVID es un virus. Claro, entonces tenemos distintas tecnologías, digamos, entonces trabajando para obtener la vacuna. Sí, hay distintas tecnologías y contestando su pregunta, es importante que haya más de una, porque hay un tema también con la producción y también con la eficacia, ¿no? Claro. Es decir, las vacunas van a otorgarnos un porcentaje de protección, que nunca va a ser el 100%,
y es importante que haya más de una opción por esta razón. Primero, por un tema de tener alternativas, y segundo, también por un tema de producción. Claro, Es decir, porque una vez que la vacuna esté lista, van a tener que producirse miles de millones de dosis para que los distintos países y los distintos sectores puedan tener acceso a esa vacuna. Entonces, si hay más de una, como hay distintas plataformas de producción, es importante que esto sea así. está muy bien, me parece perfecto, aparte pensando en que tenemos que vacunar a gran parte de la población mundial. Es tremendo, ¿no? Lo que nos esperamos. Porque a veces alguno lo compara con lo que pasó con la fiebre española en el 18, bueno, pero era otra historia, ¿no? Otra tecnología, otras cosas. Así que bueno, es interesante. Acá me pregunta un oyente, estamos en una fase, la fase 1, 2, 3, que necesita voluntarios, ¿no? Personas. ¿Cómo se selecciona un voluntario para probar, por ejemplo, un medicamento, una vacuna? Bueno, cada vez que se desarrolla un medicamento o una vacuna, es necesario que se hagan estas pruebas en humanos. O sea, no hay ningún medicamento que llegue al mercado que no pase por estas 3 fases. Ajá. Entonces, el laboratorio sponsor, es decir, que está desarrollando ese medicamento, presenta a la autoridad regulatoria, en nuestro caso sería el ANMAT, un protocolo, que es decir, cómo se va a llevar adelante toda esta investigación, paso a paso, ¿no? Sí. Una vez que se evalúa esto por la autoridad regulatoria, esto lo aprueba y después se selecciona un investigador. Por ejemplo, acá se mencionó la vacuna que está siendo probada en Argentina de Pfizer, que es socio de la Cámara, se está desarrollando a través de un investigador, Pollack, en el Hospital Militar. Claro. Entonces, ese es el investigador que desarrolla el ensayo, es el que realiza toda la selección de los pacientes en función de lo que se dispuso en el protocolo. Pero previo a eso hay un análisis, en cada caso, medicamento o vacuna, de un comité de bioética, que está integrado por expertos de distintas disciplinas, que analiza y fiscaliza cómo se va a desarrollar ese ensayo, y también luego lo fiscaliza cuando se está desarrollando, ¿no? Entre esas cosas es la selección de los pacientes, ¿no? Que está el que es encargado de la selección de los pacientes es el investigador que desarrolla el ensayo. Bueno, entonces, yo me presento como voluntario, ¿no? ¿Qué condiciones debería tener yo para que me acepten o no? Porque también me podrían rechazar, me imagino, que no todo el mundo que se presenta es aceptado. Si yo me quiero probar para la fase 1 de la vacuna, ¿qué requisitos estaré en edad, en salud, sexo, o cualquiera puede entrar? ¿Cómo sería el tema? Cada fase, como yo le mencionaba, tiene una característica que es, primero, que en la fase 1 es un pequeño número de personas. Ajá. Y luego en la fase 2 se van incorporando otros grupos, se pueden incorporar grupos de riesgo para que sea lo más heterogéneo posible. Sí. Y después en la última fase es un mayor número de personas, es ya como una simulación real de lo que sería ese medicamento, esa vacuna cuando se llegue al mercado, ¿no? Entonces es el investigador el que selecciona las características de los voluntarios, es decir, para que esté representada toda la sociedad, como si esta vacuna o este medicamento luego va a llegar y va a ser efectivamente consumido por todos los distintos grupos, ¿no? Entonces esa es tarea del líder, el investigador líder que desarrolla el ensayo. Digamos que son tres etapas clínicas, pero antes, como habíamos dicho, hay una etapa preclínica donde se estudia en laboratorio, supongo que con animalitos, con elementos de estudio, y recién después pasamos a la fase clínica. Y en nuestro caso ya específicamente, con el tema de la vacuna, que todo el mundo ya está preguntando, hablando, ¿qué posibilidades tenemos de que esta vacuna ya se utilice en forma masiva? Yo creo que no este año, pero a partir del próximo año, ¿tendremos ya la vacuna disponible para toda la población? Bien, yo creo que podemos ser cautamente optimistas, ¿no? El hecho de que tengamos 7 vacunas en fase 3, y yo le mencionaba antes que normalmente, si uno toma una estadística general, los medicamentos que están en fase 3, un 75% llega al mercado, es decir, que ya probaron su efectividad en fase 1 y su seguridad, luego avanzaron con un mayor número de gente a fase 2 y la pasaron y comprobaron su seguridad y su eficacia, y la prueba final es fase 3, que es cuando se prueba con ya miles de personas, ¿no? Entonces, yo soy
optimista de que para fin de año vamos a poder tener quizás más de una vacuna ya en su fase final. Bien, y bueno, ya después hay muchos laboratorios y países que están trabajando en escalar la producción para que una vez que esta vacuna esté, se pueda producir en masa, ¿no? Usted lo mencionaba, hay que hacer miles de dosis porque vamos a tener que vacunar esto no es un problema de un país, es un problema global. claro, claro. Tenemos que vacunar a gran parte del mundo, ¿no? Millones y millones de dosis. Y estaremos en condiciones, bueno, no sé si en Argentina, ¿no? Pero de fabricar, no sé, 500, 600, 1000 millones de dosis. Esto puede llegar a tardar un tiempo, me imagino, también. Sí, sí, tampoco hay que crear falsas expectativas ahí porque realmente, digamos, hay miles de millones de personas para vacunarse y yo creo que va a llegar por fases, ¿no? Se va a iniciar la producción, ya se está iniciando incluso a riesgo, no se sabe que esa vacuna va a llegar, pero se está adelantando, escalando la producción para poder llegar a tener vacunas primero para el personal de riesgo, el personal sanitario, después Claro. para los grupos de riesgo y finalmente para la generalidad de la población. Nosotros tenemos en Argentina varias plantas de distintas empresas que generan vacunas, hay que ver la vacuna que salga, cuál es la tecnología que utiliza, pero ya hay organismos internacionales, se creó dentro de Gavi, que es la Alianza Mundial de las Vacunas, hay distintos organismos cooperando para asegurarse que esas vacunas lleguen a todos los países y a todos los sectores. Claro. Ese es el tema, la pregunta. A ver, se estuvo hablando de una especie, entre comillas, de ranking, ¿no? ¿Quiénes van a ser los primeros países en recibirla? ¿Quiénes son los países que tienen más posibilidades económicas o tecnológicas? Nuestro país, digamos, ¿dónde los podríamos ubicar? Es decir, ¿estamos en condiciones de ser de los primeros a recibir la vacuna? Sí, yo creo que sí, digamos, yo mencioné, digamos, nuestro país tiene una tradición vacunatoria importante, digamos, con resultados muy palpables en la salud, fijarse solamente lo que ha pasado con hepatitis B y otras, hay un calendario de vacunación muy robusto, hay empresas que producen vacunas acá en el país, y también el país ya está participando en COVAX, que depende de Gavi, que es esta alianza global donde todos los países están manifestando su interés en tener acceso a las vacunas, y creo que el hecho de que se estén probando ya vacunas acá nos pone en una muy buena posición. Acá se está hablando mucho de la vacuna rusa, ¿no? Que como que ya prácticamente en Rusia se está vacunando a la gente. ¿Tanto lo que está pasando con esta vacuna? Yo no podría hablar demasiado en profundidad de la vacuna rusa porque incluso hay como cierto desconcierto en la comunidad científica, ¿no? Sí. Es decir, hay que ver, digamos, cuando compartan los desarrolladores qué tipo de pruebas han realizado, con cuánta gente, ¿no? Algunos artículos periodísticos hablaban de pruebas en un número bastante reducido de personas, ¿no? Sí. Entonces hay que conocer bien que una vez que lo que sucede generalmente en temas científicos, que es que cuando hay un descubrimiento así, se pone la información a disponibilidad de la comunidad científica internacional y son ellos los que van a evaluar si realmente esta vacuna siguió los procesos que tiene que seguir, ¿no? Porque si bien hemos acelerado los plazos y se está trabajando contra reloj, no hay que perder de vista que esto es un medicamento y, digamos, tiene que reunir todas las condiciones de seguridad que reúne cualquier otro medicamento. Sí, porque se estaba hablando que esta vacuna está un poco apresurado, ¿no? Su uso clínico, que parecería que no superó todas las fases, ¿no? Está utilizando, como bien dijiste, a riesgo, ¿no? Que todavía no, en teoría no había cumplido todas las fases que debería haber cumplido toda la vacuna, como todas las demás. Sí, bueno, eso es importante, que una vez que se hizo un anuncio, pero todavía no se ha compartido esta información, es analizar efectivamente que se han cumplido todos los pasos que se tienen que cumplir. Acá no hay que saltearse ningún paso, ¿no? Porque todo este sistema de desarrollo de medicamentos, que es global, tienen todos estos protocolos que son aceptados por todos los países del mundo y por alguna razón tienen todos estos pasos y todas estas fases, ¿no? Claro, entonces es importante que se sigan. Claro, seguro que sí, por eso llamó la atención, ¿no? Que así súbitamente se anuncie que ya hay una vacuna que está, te diría, siendo utilizada.
Estamos con esa inquietud. Y a ver, ¿y KM está trabajando también en alguna medicación, algunos de los laboratorios, medicación contra el coronavirus? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque todos estamos enfocados en la vacuna y también la vacuna es para prevenir la enfermedad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno ya tiene la enfermedad, ¿no? Entonces hay un montón de medicamentos que se utilizan para otras patologías que están siendo utilizados por el momento en forma experimental para tratar a los pacientes que han contraído la enfermedad. Uh-huh. De hecho, Argentina fue uno de los 10 países del mundo seleccionado por la OMS para participar de un ensayo que se llama Solidaridad, o Solidarity en inglés, donde se prueban en ensayos clínicos también muchos de estos tratamientos. Como esto es algo muy reciente, es importante también que en estos casos se sigan todos los pasos y todas las fases para asegurarnos de que los medicamentos estos realmente tienen un efecto contra la enfermedad. Digamos, hay muchos medicamentos que se popularizaron en algunos medios en algún momento, como la hidroxicloroquina, que después han sido descartados, ¿no? Entonces hay que seguir todos estos pasos y realmente en los ensayos científicos probar que son efectivos. Pero sí, hay muchos desarrollos. Bueno, Fernando Giannoni, te agradecemos muchísimo estos minutos. Es interesantísimo esto que nos contaste sobre cómo está trabajando la Argentina, ¿no? Con todos sus laboratorios que digamos, ahora estamos todos leyendo. Bueno, yo soy médico y estoy tratando de estar al día de todo y veo tantas cosas que están haciendo los laboratorios argentinos que la verdad que me enorgullece, ¿no? Saber que podemos tener nuestra propia vacuna. Ahora nos estás contando que están desarrollando medicamentos que tal vez sean efectivos. Bueno, la verdad que estamos, ¿no?, al tope de la tecnología mundial, así que... Sí, nosotros tenemos una gran tradición científica, tenemos 3 premios Nobel en ciencia, y la verdad que uno de los efectos indirectos de esta pandemia es volver a poner a la ciencia en el lugar que tiene que estar, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, la humanidad ha atravesado distintas crisis sanitarias, y usted lo sabe bien porque es médico, y la que ha dado siempre respuestas positivas es la ciencia, ¿no? Entonces yo tengo mucha confianza que la ciencia otra vez nos va a salvar y nos va a dar una solución a este problema. Muy bien. Fernando, muchísimas gracias, un gran abrazo. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido entonces Fernando Giannoni, que es director de Asuntos Externos de KM.